Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales, Llave de David. Gracias damos a nuestro Padre Eterno por permitirnos la vida y el poder compartir de su santa palabra con cada uno de ustedes en esta mañana. Pidámosle también en oración la sabiduría de su amado Hijo y de esta manera poder tener entendimiento y comprensión para el tema de hoy que se titula El camino del pecado es demasiado duro. El texto bíblico lo encontramos en 2 Samuel capítulo 12 versos del 9 al 12 que nos dicen: ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Yahweh, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Yahweh: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. David era el gobernante de Israel, divinamente nombrado. Sobre él descansaba la responsabilidad de defender la ley de Yahweh y enseñar a la nación a que obedeciera sus preceptos. Había resultado infiel en las solemnes responsabilidades que el Padre Celestial le había confiado. Con el transcurso del tiempo, se fue conociendo el pecado de David para con Betsabé, y se despertó la sospecha de que él había planeado la muerte de Urías. Esto redundó en deshonor para el Creador. Él había favorecido y ensalzado a David, y el pecado de éste representaba mal el carácter de Yahweh, y echaba oprobio sobre su nombre. Se encaminaba a rebajar las normas de la piedad en Israel, a aminorar en muchas mentes el aborrecimiento del pecado. El profeta Natán recibió órdenes de llevar un mensaje de reprensión a David. Era un mensaje terrible en su severidad. A pocos soberanos se les podría haber dirigido una reprensión sin que el mensajero perdiese la vida. Natán transmitió la sentencia divina sin vacilación, aunque con tal sabiduría celestial que despertó la simpatía y la conciencia del rey y le indujo a que con sus labios emitiera su propia sentencia de muerte. Como David, los culpables pueden procurar que su crimen quede oculto para los hombres. Pueden tratar de sepultar la acción perversa para siempre, a fin de que el ojo humano no la vea ni lo sepa la inteligencia humana. Pero todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4:13. La parábola de la cordera, relatada por el profeta Natán al rey David, debiera ser estudiada por todos. Mientras seguía su camino de complacencia propia y transgresión de los mandamientos, le fue presentada la parábola del hombre rico que sacó a un pobre su única cordera. Pero el rey estaba tan plenamente envuelto en su vestidura de pecado que no comprendió que él era el pecador. Cayó en la trampa y dictó la sentencia de muerte para otro hombre, según suponía, condenándolo a muerte. Esta experiencia fue muy penosa para David, pero también muy benéfica. De no haber sido por el espejo legislador que Natán sostuvo delante de él, en el cual reconoció tan claramente su propia semejanza, no hubiera llegado a la convicción de su pecado atroz, y la ruina lo habría alcanzado. La convicción de su culpa fue la salvación de su alma. Se vio bajo otra luz, como el Eterno Padre lo veía, y a lo largo del resto de su vida se arrepintió de su pecado. Pero la historia de David no suministra motivos por tolerar el pecado. David fue llamado hombre según el corazón de Yahweh, cuando andaba de acuerdo con su consejo divino.
pero cuando pecó, dejó de serlo hasta que, por arrepentimiento, retornó al Creador. Aunque David se arrepintió de su pecado y fue perdonado y aceptado por el Eterno, cosechó la funesta mies de la siembra que él mismo había sembrado. En su propia casa se debilitó su autoridad y su derecho a que sus hijos le respetasen y obedeciesen. Cierto sentido de su culpabilidad le hacía guardar silencio cuando se le presentaba oportunidad de condenar el pecado y debilitaba su brazo para ejecutar justicia en su casa. Los que, señalando el ejemplo de David, tratan de aminorar la culpa de sus propios pecados, debieran aprender de las lecciones del relato bíblico, que el camino de la transgresión es duro, aunque, como David, se volvieran de sus caminos impíos, los resultados del pecado, aún en esta vida, serán amargos y difíciles de soportar. Un hombre incurre en pecado al perjudicar a un semejante, pero su culpa principal es el pecado que ha cometido contra el Creador y la mala influencia de su ejemplo sobre otros. El hijo sincero de Yahweh no toma a la ligera ninguno de sus requerimientos. Yahweh quiso que la historia de la caída de David sirviera como una advertencia de que aun aquellos a quienes él ha bendecido y favorecido grandemente, no han de sentirse seguros ni tampoco descuidar el velar y orar. Así ha resultado para los que con humildad han procurado aprender lo que el Padre quiso enseñar con esta lección. A través de las generaciones sucesivas, los incrédulos han señalado el carácter de David y la mancha negra que lleva, y han exclamado en son de triunfo y burla: «He aquí el hombre según el corazón de Yahweh». Así se ha echado oprobio sobre la religión. Yahweh y su palabra han sido blasfemados. Muchas almas se han endurecido en la incredulidad, y muchos, bajo un manto de piedad, se han envalentonado en el pecado. El crimen de David consistía no solo en el mal que había hecho a Urías, sino también en la falta que había cometido contra Yahweh. El Creador había colocado a David en su trono y le había prometido el reino a él y a su descendencia para siempre. Sin embargo, y a pesar de todo esto, David había cometido la falta de menospreciar a aquel que había sido tan bueno con él. Debido al pecado de David, el Altísimo no empleó su poder para impedir las malas consecuencias. Con todo, en las expresiones bíblicas con frecuencia se describe a Yahweh como si hiciera lo que no impide. Así como David había mancillado a la esposa de otro, también su lecho sería mancillado. Tal como había hecho con otros, se permitiría que otros hicieran con él. En Gálatas 6, versos del 7 al 10 dice: «No os engañéis, Yahweh no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe». Amén. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.